En la imponente residencia de los del Castillo, una joya arquitectónica de cantera rosada en el corazón de Guadalajara, vivía Isadora, la hija menor de una familia marcada por la ambición y las apariencias. Su nombre, lleno de musicalidad y nobleza, contrastaba cruelmente con la forma en que su entorno la veía, como una carga, una pieza defectuosa en el tablero social de su familia. Isadora tenía 23 años, una edad que en su mundo ya bordeaba lo inaceptable para una mujer soltera. Su cuerpo, robusto de formas suaves, había sido tema de susurros desde que cumplió los 15. Su rostro, de mejillas redondas y ojos color miel, no era suficiente para compensar lo que su madre consideraba una falta de refinamiento físico. Otra vez escondida con sus dulces, murmuraba doña Eugenia desde el balcón con columnas de mármol, mirando con desaprobación a su hija en el jardín. Isadora encontraba refugio en los rincones de la biblioteca familiar, donde los libros de medicina natural heredados de su abuela eran su única fuente de consuelo. En ellos, aprendía a identificar plantas, a preparar ungüentos y a imaginar un mundo donde ella no tenía que encajar, sino simplemente ser. Don Octavio del Castillo, patriarca de la familia y hombre de negocios temido y respetado, la contemplaba como un fallo estratégico. Había casado a sus otros hijos con personas influyentes que habían extendido la fortuna familiar, pero Isadora seguía ahí, sin alianzas, sin función. La noche del baile anual de la élite tapatía, don Octavio dio su último voto de confianza. Mandó confeccionar un vestido de satén azul con brocados dorados que costó más que un año de salario de su administrador. Tal vez, pensó, la elegancia del vestido podría distraer a los pretendientes de la figura de su hija. Pero cuando Isadora descendió por la gran escalera, los murmullos no se hicieron esperar. ¿Quién dejó entrar una carreta vestida de reina? Soltó un joven con sonrisa cruel, provocando carcajadas en grupo. Isadora se aferró a su abanico, intentando mantener la postura, pero cada mirada era un dardo. Pasó la noche entre las damas mayores, observando cómo las demás jóvenes eran cortejadas, deseando con cada fibra de su ser que el suelo se abriera bajo sus pies. Al día siguiente, don Octavio la llamó a su despacho. El aire olía a cuero, a poder, a sentencias inapelables. Caminaba de un lado a otro, su bastón de ébano golpeando con fuerza el piso. Isadora, dijo finalmente, sin mirarla, ha sido una decepción continua. No puedo seguir manteniéndote como una carga. Ella bajó la vista, sabiendo lo que venía, pero nunca habría imaginado lo que escuchó después. Mañana serás entregada a un hombre de frontera, un guerrero cautivo, un indígena rebelde. Ella alzó la mirada con incredulidad. ¿Estaba hablando en serio? Se ha llegado a un acuerdo con las autoridades del norte. Serás su esposa. Es tu única oportunidad de ser útil. Isadora tembló, no por miedo al hombre al que sería entregada, sino por la brutal indiferencia de su propio padre. Esa noche, entre sollozos ahogados y cajas de recuerdos, sintió por primera vez una chispa de algo nuevo. Libertad. Tal vez, lejos del mármol, los candelabros y las risas burlonas, podría existir otro destino. Uno que no la tratara como un error. Cuando el carruaje se alejó al amanecer hacia las tierras del norte, Isadora no miró atrás. Iba rumbo a lo desconocido. Y sin saberlo, también iba rumbo a encontrarse consigo misma. El trayecto hacia el norte fue largo, polvoriento y silencioso. A través de la ventanilla del carruaje, Isadora observaba cómo el paisaje cambiaba de los campos verdes del centro de México a una vastedad árida y salvaje. Las montañas recortaban el cielo como cuchillas, y el aire seco parecía arrancarle las lágrimas antes de que pudieran rodar por su rostro. A su lado, un oficial del ejército, el teniente Barrera, sostenía un pergamino enrollado, el documento oficial que sellaba su destino. No había palabras amables, solo deber. Ella era una pieza más en una política de control encubierto, unir mujeres mexicanas con prisioneros indígenas para apaciguar la frontera. No le tengas miedo, murmuró el teniente, sin levantar la vista de sus botas. Mientras lo respetes, no tendrás problemas. Pero Isadora no temía al hombre. Temía perderse a sí misma. Al tercer día de viaje llegaron a una pequeña reserva militar transformada en asentamiento. Las construcciones eran austeras. Chozas de adobe, cercas de ramas secas, una capilla improvisada. El calor era insoportable y los soldados parecían derretirse en sus uniformes. Aquí termina tu camino, anunció el teniente, señalando una cabaña solitaria. Frente a la choza, un hombre emergió de las sombras como si la tierra misma lo hubiese parido. Era alto, con el torso desnudo, marcado por cicatrices y músculos endurecidos por el desierto.
Su piel tostada parecía fundirse con la tierra, y su cabello negro le caía hasta los hombros como una cortina salvaje. «Él es Kiyari», dijo el teniente, con cierto respeto forzado. «Guerrero del pueblo yaqui, prisionero con privilegios, y desde hoy, tu marido». El yaqui no respondió de inmediato. Solo miró a Isadora con una mezcla de asombro y desconfianza. «¿Esto es lo que me dan?», preguntó con un español fuerte, pero extraño, como tallado en piedra. Isadora sintió el rubor subirle al rostro, pero no bajó la mirada. «No soy un regalo», dijo con voz clara. «Soy alguien a quien han vendido como una solución». Kiyari la estudió en silencio. Luego, sin más, se giró y entró en la cabaña. «Buena suerte, señora», dijo el teniente antes de marcharse. Cuando cruzó la puerta, Isadora se encontró en un espacio austero, dividido en dos estancias. Una cama rústica, una mesa de madera sin barnizar, cuerdas con hierba secándose en las paredes. El aire olía a humo, tierra y savia. «No esperes que finjamos un matrimonio», dijo Kiyari desde la otra habitación. «No soy hombre de costumbres mexicanas. Tampoco pedí esto». «Yo tampoco», respondió Isadora, colocando su pequeño baúl en una esquina. «Pero si vamos a compartir techo, al menos respetémonos». Pasaron los primeros días como dos sombras compartiendo el mismo techo. Él salía al amanecer a cazar y a tender un pequeño campo de maíz. Ella exploraba su entorno con cuidado. Descubrió que en una caja había raíces de árnica, ramas de pirul, hojas de toloache. Muchas de esas plantas las conocía por los libros de su abuela. Una tarde, mientras reorganizaba las hierbas por categorías medicinales, Kiyari entró con un ciervo al hombro y se quedó quieto al ver lo que ella había hecho. «¿Sabes para qué sirven esas hojas?», preguntó. «Sí», dijo Isadora sin alardes. «Mi abuela fue curandera. Me enseñó a preparar infusiones, tinturas y cataplasmas. ¿Tú también sabes?». Kiyari se acercó despacio. Por primera vez su expresión no era de piedra, sino de genuina curiosidad. «Mi madre era sanadora en mi tribu. Me enseñó algunas cosas. Pero olvidé mucho en la guerra». Hubo un silencio entre ellos, no tenso, sino cargado de posibilidades. «Podemos aprender el uno del otro», propuso Isadora. Kiyari no respondió de inmediato. Luego, con una pequeña inclinación de cabeza, dijo: «Sí, eso podemos hacer». Desde aquel día, comenzó entre ellos una alianza tácita. Durante las tardes, trabajaban juntos clasificando plantas, compartiendo conocimientos, preparando pomadas. Sus manos se rozaban a veces, sin querer, y cada contacto era como un leve latido nuevo, una vibración desconocida pero familiar. Una tarde, mientras trituraban corteza de mezquite, Isadora preguntó: «¿Tenías familia antes?». Kiyari no levantó la vista. Solo murmuró: «Una esposa. Murió cuando quemaron nuestro poblado. Yo era otro hombre entonces». Isadora sintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Lo siento». Kiyari la miró, y en sus ojos por primera vez no había defensa, sino reconocimiento. Vio en ella no una carga, sino una mujer que también había perdido su mundo. Esa noche, cuando se retiraron cada uno a su rincón, algo invisible pero poderoso había cambiado. Ya no eran dos prisioneros. Eran dos sobrevivientes compartiendo un mismo fuego. Y sin saberlo, el viento del desierto, ese que no olvida, ya había comenzado a susurrar sus nombres juntos. Las semanas pasaron en una rutina silenciosa, casi sagrada. Kiyari y Isadora se comportaban como dos planetas girando en órbitas distintas, pero cada día un poco más cerca. No había promesas, ni caricias, ni palabras dulces. Solo trabajo compartido, respeto creciente y un espacio entre ellos que comenzaba a llenarse no con palabras, sino con gestos. El desierto, con su silencio interminable y su cielo limpio como cuchilla, se convirtió en su hogar mutuo. Las plantas que antes habían sido desconocidas para Isadora ahora brotaban en su pequeña parcela de tierra, bajo su cuidado meticuloso. Romero, damiana, hierba del manso. La tierra seca, cuando se la trataba con paciencia, también sabía agradecer. «Las raíces tardan en agarrarse aquí», le dijo Kiyari un día, viendo cómo ella plantaba esquejes de manzanilla. «Como nosotros». Isadora no respondió, pero sonrió por primera vez frente a él. Una sonrisa verdadera, de esas que no se dibujan para los demás, sino que salen desde dentro como las flores silvestres que brotan sin pedir permiso. Kiyari había comenzado a invitarla a salir con él en sus caminatas por el desierto. No hablaban mucho, pero ella aprendía. Él le mostraba las plantas nativas,
las señales en el cielo, los senderos ocultos entre los matorrales. Y ella, a cambio, le hablaba de su abuela, de su infancia escondida en rincones perfumados de canela, de la soledad lujosa de los salones de baile. Mi madre me enseñó a usar tenedores de plata, pero nunca a defenderme las palabras, confesó una tarde mientras caminaban bajo el sol del ocaso. Mi madre me enseñó a cazar serpientes y a no llorar frente a los hombres, respondió él. Pero nadie me enseñó a confiar en alguien otra vez. Ambos se detuvieron al mismo tiempo, como si sus confesiones hubieran chocado y abierto un portal invisible. No hicieron promesas. Solo siguieron caminando. Una noche, durante una fuerte tormenta de arena, se refugiaron juntos en la parte trasera de la cabaña. El viento silbaba como un lamento antiguo y la arena golpeaba las paredes como un ejército invisible. Las velas parpadeaban y la oscuridad se hacía espesa. ¿Te asusta?, preguntó él, al verla apretar los brazos contra su pecho. No el viento, dijo Isadora, apenas audible. Me asusta sentirme viva por primera vez. Kiyari se acercó despacio. No la tocó. Solo se sentó junto a ella, hombro con hombro. Era suficiente. A veces lo que nos asusta es justo lo que necesitamos, susurró. Fue esa noche cuando Isadora soñó por primera vez con quedarse. No por obligación, no por falta de opciones, sino porque en este mundo sin lujos, sin vestidos caros ni miradas juzgadoras, empezaba a reconocerse, no como la fracasada de su familia, sino como mujer, humana, completa. Los cambios no pasaron desapercibidos. Los demás indígenas de la reserva, incluso los más desconfiados, empezaron a mirarla con respeto, primero como la mujer del yaqui rebelde, luego como la que cura con manos limpias y ojos sinceros. Una mujer anciana, madre de otro prisionero, llegó un día con una fiebre persistente. Isadora preparó un té con hojas que Kiyari le había mostrado, mezcladas con lo que recordaba de los remedios de su abuela. La mujer sanó en 3 días. Desde entonces, comenzaron a llegar más personas. Guerreros con heridas infectadas, niños con vómitos, mujeres con dolores crónicos. Y ella los atendía a todos, sin preguntar, sin juzgar. ¿No te cansas?, le preguntó Kiyari mientras le ayudaba a machacar corteza de encino. Me cansa más no servir para nada, respondió con honestidad serena. Aquí soy útil. Kiyari la observó. Sus manos ya no eran suaves ni delicadas. Estaban curtidas, con pequeños cortes, cubiertas de polvo. Pero también estaban vivas, firmes, orgullosas. Era una mujer renacida. Una tarde, mientras preparaban una cataplasma juntos, él se atrevió a mirarla de frente y decir: «Tú no eres como las otras». Isadora lo miró, sorprendida. ¿Por qué no soy del desierto? No. Porque no te rompiste, respondió él. Te mandaron aquí para destruirte, y floreciste. Ella no supo qué decir. Solo sintió que algo dentro de ella, una parte dormida por años, empezaba a respirar. Y esa noche, por primera vez, cuando las estrellas salieron sobre la cabaña, Isadora no soñó con volver. Soñó con quedarse, con sembrar, con sanar, con amar, tal vez. Porque incluso en los rincones más áridos, donde el silencio parece eterno, las semillas encuentran una manera de florecer. Las estaciones no eran tan marcadas en el desierto como en la ciudad, pero Isadora ya había aprendido a leer las señales. El viento se volvía más frío por las noches. El aire olía a hojas secas y humo. El cielo, antes abrasador, ahora se cubría de un velo plateado. Era otoño, y en su interior también ella comenzaba a cambiar de estación. Kiyari, aunque callado, también había suavizado su mirada. Donde antes se levantaban muros, ahora empezaban a alzarse puentes. Cada gesto suyo era una palabra no dicha. Cada silencio, un espacio compartido. Una noche, mientras ella trituraba raíces de árnica para una pomada, él entró con una herida abierta en el antebrazo. Un alambre oxidado lo había cortado mientras reparaba el corral. «Si se infecta, vas a perder el brazo», le dijo ella con firmeza, dejando todo para atenderlo. Se sentaron frente al fuego. Isadora limpió la herida con agua hervida y hojas de gobernadora. Kiyari no se quejó. Solo la miró. «Tus manos no tiemblan», dijo en voz baja. «Temblaron durante años. Ahora tienen algo que hacer». Cuando terminó de vendarlo, sus dedos se demoraron apenas un instante sobre su piel. No fue casual. No fue torpe. Fue natural. «Gracias», murmuró él. Ella sonrió. Por primera vez desde que se conocían,
hubo un espacio entre ambos que no era incomodidad, sino algo parecido a confianza, a complicidad. Los días siguientes fueron distintos. Kiyari empezó a regresar más temprano, como si tuviera una razón para hacerlo. Isadora cocinaba algo simple, pero con cuidado. Compartían el pan, el té, el silencio. Y cuando hablaban, ya no era con frases prácticas, sino con curiosidad genuina. ¿Cómo era tu mundo antes?, preguntó él una tarde. Una cárcel con alfombras persas, respondió ella, sin amargura. Todo lo que parecía hermoso dolía. Él asintió. Lo entendía. ¿Y tú?, le devolvió la pregunta. Kiyari se quedó en silencio. Luego dijo, vivía con libertad, sin relojes, sin paredes, solo cielo, hasta que lo quemaron todo. Isadora no preguntó quiénes, ni por qué. Solo colocó una mano sobre la suya. Ese simple gesto fue una conversación entera. El rumor de sus habilidades como sanadora comenzó a correr más allá del campamento. Personas de comunidades vecinas venían a verla. Algunos con desconfianza, otros con gratitud inmediata. Un niño con una infección en la pierna llegó una tarde, traído por su madre. Isadora lo trató durante días. El niño sanó. La madre volvió con una gallina como agradecimiento. ¿Vas a aceptarla?, preguntó Kiyari, divertido. Claro, respondió ella, acariciando al animal. Nunca tuve algo mío. Él la miró como si descubriera algo nuevo. Y cada día que pasaba, descubría más. Una noche, mientras preparaban un té con hojas de toronjil, él la miró y preguntó, ¿te gustaría tener hijos? La pregunta la sorprendió. No por la idea, sino por el hecho de que a alguien realmente le importara su respuesta. No lo sé, dijo honestamente. Nunca pensé que alguien me lo preguntaría en serio. Kiyari asintió. Yo sí lo he pensado. Pero no con cualquiera. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue íntimo, denso, lleno de posibilidades que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Esa misma noche, cuando ella salió al jardín a recoger flores de lavanda para secar, lo encontró sentado junto al fuego. La luna estaba alta y blanca, bañando la cabaña en un resplandor tranquilo. ¿Quieres un poco de té?, le preguntó ella. Quiero entender lo que pasa cuando te miro, respondió él, sin rodeos. Isadora bajó la mirada. Su corazón golpeó en el pecho como si quisiera huir, pero no huyó. Se acercó, le ofreció la taza. Yo tampoco lo entiendo, pero no me asusta. Kiyari tomó el té. Sus dedos rozaron los de ella. No se apartaron. Quizá no tengamos que entenderlo. Solo dejar que crezca. Ella sonrió. Fue una sonrisa nueva, cargada de algo que no había sentido antes, esperanza sin condiciones. Esa noche no hubo besos, no hubo caricias, solo dos cuerpos sentados juntos, compartiendo el calor de un fuego y la tibieza de un futuro que, por fin, parecía posible. Porque a veces el amor no nace de los gestos grandiosos, sino de las heridas limpias, del pan compartido, del silencio que no hiere. Y en aquel rincón perdido del desierto, las manos de Isadora ya no solo curaban heridas, también comenzaban a curar almas. La rutina entre ellos se había vuelto una danza sin partitura, pero perfectamente sincronizada. Kiyari salía al amanecer a recolectar plantas de monte, a cazar o ayudar a reforzar las chozas de otros prisioneros que, como él, comenzaban a reconstruir lo que el conflicto había destruido. Isadora, por su parte, organizaba el rincón de la cabaña que ahora funcionaba como una pequeña clínica improvisada. Un día, Kiyari llegó con una de flores silvestres entre las manos. No dijo nada, solo las dejó sobre la mesa donde ella preparaba ungüentos. ¿Para medicina?, preguntó Isadora, tocándolas con cuidado. No, para ti, respondió él. La flor más grande, una margarita amarilla, aún tenía gotas de rocío en los pétalos. Isadora no supo cómo agradecer, pero sus mejillas lo hicieron por ella. El gesto sencillo fue más valioso que todas las joyas heredadas de su familia. Con el paso del tiempo, otros guerreros comenzaron a acercarse a ella, no solo por curación, sino por consejo. Al principio desconfiaban de su origen, pero la efectividad de sus tratamientos y su humildad ganaron algo más poderoso que el respeto: confianza. Un joven con quemaduras severas acudió tras caerse en una fogata. Isadora preparó una mezcla de barro frío, halo del monte y hojas de plátano. Lo trató durante días. Kiyari se mantenía cerca, ayudándola con lo que podía, pero sin intervenir. Cuando el joven sanó, besó la mano de Isadora con reverencia.
A partir de entonces, comenzaron a llamarla Ame Auca, que en la lengua de Kiyari significaba la que devuelve el equilibrio. ¿Sabías que te llaman así?, le dijo él una tarde, mientras reparaban juntos un banco roto. No. ¿Es algo bueno? Es más que bueno, respondió Kiyari. Es un honor. Significa que te ven, que te reconocen como parte de nosotros. Ella se quedó en silencio. Nunca antes había sentido lo que esas palabras provocaron. No en casa, no entre los suyos. Una tarde, una tormenta de verano arrasó la zona. El viento tumbó techos, arrancó ramas y arrastró el polvo como una ola de sombra. Isadora y Kiyari ayudaron a reforzar las chozas de los demás. Ella curó raspones y torceduras, él organizó la protección de los cultivos. Esa noche, agotados, se quedaron frente al fuego con una taza de té entre las manos. No se necesitaban palabras, pero las hubo. He estado pensando, dijo Kiyari, su voz grave. Si esto fuera un verdadero matrimonio, si no fuéramos dos piezas de un plan ajeno, ¿seguirías aquí? Ella lo miró fijamente. El fuego iluminaba sus ojos color miel. No estoy aquí por obligación. Podría haberme dejado morir en el silencio. Pero algo aquí me trajo de vuelta a la vida. Y sí, seguiría. Él tragó saliva. Luego asintió lentamente. Yo también. Y por primera vez, se atrevió a rozarle el rostro con la yema de los dedos. Fue un roce breve, pero fue un puente, un permiso, una promesa aún sin nombre. Poco después, un grupo de ancianos yaquis llegó desde una comunidad lejana. Habían oído hablar de la mujer mexicana que curaba con manos firmes y corazón limpio. Uno de ellos, un curandero tradicional, pidió verla trabajar. ¿Quién te enseñó?, le preguntó, mientras ella preparaba una infusión de toronjil. Mi abuela. Y el desierto respondió con respeto. El anciano la miró largo rato. Luego se giró hacia Kiyari y dijo algo en su lengua. Él tradujo. Dice que tu espíritu es claro, que la tierra te escucha, que has sido elegida para sanar. Isadora sintió un nudo en la garganta. No por la validación, sino por la certeza de que por fin, después de años de sentirse invisible, alguien la estaba viendo. Esa noche, cuando la luna apareció sobre el desierto como una lámpara suspendida en el cielo, Kiyari se le acercó con calma. Mañana vendrá mi hermano mayor. Es uno de los líderes de las comunidades del norte. Quiero que te conozca. ¿Por qué?, preguntó ella, con el corazón latiendo con fuerza. Porque, si la prueba, podríamos tener un matrimonio verdadero, según nuestras costumbres. No solo un acuerdo del gobierno. Isadora no supo qué decir. Solo asintió, con los ojos brillando por dentro. Y si tú quieres, podríamos empezar una familia. La palabra familia cayó sobre ella como lluvia tibia después de años de sequía. No por la idea de los hijos, sino porque por primera vez el amor no era una condena, sino una elección. Sí, respondió ella, con voz firme. Si quiero. Kiyari se acercó y la abrazó. No como quien posee, sino como quien protege, como quien ha esperado y al fin encuentra. Y ella se entregó a ese abrazo como quien regresa a casa después de toda una vida perdida. Porque ahora lo sabía. La medicina no solo cura el cuerpo, también puede curar el alma. Y en el desierto, bajo las estrellas, Isadora estaba sanando. La mañana siguiente llegó con un sol dorado que prometía paz. Pero la tierra, como el corazón, a veces tiembla antes de romperse. Kiyari había salido temprano para recibir a su hermano. Isadora, nerviosa pero determinada, preparó té de flor de anís y pan de maíz que había aprendido a hacer con una mujer yaqui del campamento. Quería que todo estuviera en orden. Quería demostrar que no era una extranjera, sino una parte viva de esta tierra. Cuando los jinetes aparecieron en el horizonte, Isadora salió de la cabaña con el corazón galopando. Eran 5, guerreros altos, serenos, envueltos en mantas de colores oscuros. Entre ellos, un hombre de rostro marcado por la edad y la experiencia, pero con ojos tan parecidos a los de Kiyari que no cabía duda de su parentesco. Isadora, dijo Kiyari al desmontar, este es Yun, mi hermano mayor, líder de la comunidad de Uliami. Ella inclinó la cabeza con respeto, como había aprendido de los mayores del campamento. Yun la observó con intensidad. Caminó a su alrededor en silencio, como quien evalúa un espíritu más que un cuerpo. No lleva sangre de los nuestros, dijo en voz baja, pero no tiene miedo. Isadora levantó la vista. No con desafío, sino con verdad. No vine a imponerme, solo a ayudar. Aquí encontré algo que nunca tuve. Sentido. Si me aceptan,
Estoy lista para quedarme. Yu la miró por un largo instante. Luego asintió lentamente. Los que sanan sin orgullo y caminan sin ruido merecen respeto. Fue todo. Pero en ese mundo, bastaba. Isadora se sintió respirar por primera vez en horas. La conversación esa noche giró en torno a un tema que Kiyari había anticipado hacía semanas, la alianza entre tribus del norte para defender sus tierras con mayor organización. El gobierno mexicano seguía expandiéndose, y aunque se hablaba de paz, los soldados nunca estaban lejos. Tu trabajo puede ser clave, le dijo Kiyari mientras compartían el pan del atardecer. Las medicinas que preparas podrían servir para establecer vínculos con otras comunidades. Intercambios, apoyo. Incluso con los mestizos. ¿Y tú crees que me aceptarían fuera de aquí? Preguntó ella, insegura. Ya te aceptaron, respondió él con una media sonrisa. Y el resto, lo conquistarás con tus manos. Isadora sonrió. Por primera vez en su vida, sentía que su presencia sumaba, no estorbaba, que su existencia era parte de algo más grande. Pero la paz dura poco cuando el pasado tiene garras. 2 días después, en el momento más tranquilo de la tarde, se escuchó el galope de varios caballos. Kiyari salió de inmediato con el arco en la mano. Isadora lo siguió, con el corazón encogido. Los uniformes no dejaban lugar a dudas. Soldados, y entre ellos, un rostro que heló la sangre de Isadora. Rodrigo, su hermano mayor, ¿qué haces aquí? Logró decir, la voz seca por el miedo y la furia contenida. Rodrigo desmontó como si todavía tuviera derecho a decidir sobre su vida. He venido a llevarte a casa. Esta es mi casa. La respuesta salió sin vacilar. Como una espada. Rodrigo tragó saliva. Su mirada recorría la cabaña, el jardín medicinal, a Kiyari a su lado. Todo en su rostro gritaba shock, desprecio y una pizca de incredulidad. Padre me envió. Dice que esto ya ha durado demasiado. Que esta farsa terminó. Isadora dio un paso adelante. El rostro en alto, la voz firme. La única farsa era la vida que llevaba antes. Aquí soy útil. Aquí soy respetada. Aquí soy amada. Rodrigo entrecerró los ojos. ¿Y crees que eso basta? Padre tiene documentos. Autorizaciones. Puede llevarte por la fuerza si es necesario. Tendrá que arrastrarme, espetó ella. Kiyari se colocó a su lado, sin decir una palabra. Pero su presencia lo decía todo. Rodrigo lo vio y frunció el ceño. ¿Y tú? ¿Vas a pelear con soldados por una mujer que no te pertenece? Kiyari no se inmutó. Pertenece a nadie. Pero yo pertenezco a ella. Hubo un silencio tenso. El oficial al mando de los soldados sacó un papel del bolsillo. Lo sostuvo en alto. Tenemos órdenes. Si no viene voluntariamente, la traeremos con o sin su cooperación. Isadora sintió un nudo en el estómago. Otra vez despojada de voz. Otra vez tratada como propiedad. Pero esta vez no estaba sola. Kiyari levantó su arco. No para disparar, sino como señal. Si se la llevan, tendrán que pasar sobre mi cuerpo. Los soldados cargaron sus armas. Rodrigo, por un instante, dudó. No quiero que esto acabe en sangre, dijo. Solo ven con nosotros. Hablaremos en la ciudad. Kiyari apretó la mandíbula. Isadora lo miró. Supo que tenía que decidir entre la rabia y la estrategia. Está bien, dijo finalmente. Iré contigo, pero no porque me obligas. Porque necesito cerrar este capítulo. Isadora, gruñó Kiyari, tomándola del brazo. Ella lo miró, firme, dolida. Si me amas, déjame proteger esto. Déjame volver con una verdad tan fuerte que nadie pueda negarla. Él la soltó, a regañadientes, pero no sin antes abrazarla con fuerza. Te encontraré, lo juro por el viento y la tierra. Y mientras el polvo se alzaba bajo los cascos de los caballos, Isadora fue llevada lejos, pero no vencida, porque en su pecho ardía una promesa, porque esta vez no la arrastraban como víctima, sino que iba como testigo de su propia fuerza, y porque sabía que, en algún rincón del desierto, alguien esperaba su regreso, con amor y con fuego. El viaje de regreso a la ciudad fue un eco doloroso de todo lo que Isadora había dejado atrás. Las calles, las plazas, los faroles de hierro forjado, todo tenía el mismo brillo de antes, pero ahora parecía hueco, como una pintura que se descascara por dentro. Rodrigo no hablaba. Cabalgaba a su lado en silencio, con el ceño fruncido, como si cada paso del caballo fuera un recordatorio de su propia incomodidad. ¿Realmente crees que él te ama? Preguntó de pronto, rompiendo el silencio. Isadora lo miró, sorprendida por la honestidad de su tono.
Lo sé. Y yo a él. Rodrigo no respondió, pero bajó la vista, y en ese gesto ella intuyó algo que nunca había visto en su hermano: duda. Cuando llegaron a la mansión de los del castillo, la tarde ya caía sobre los muros de cantera. Isadora desmontó del caballo con una firmeza que desentonaba con el recuerdo que su familia tenía de ella. Una sirvienta salió corriendo al verla. «Señorita Isadora, ¿es usted?» Pero ya no era señorita. Ni siquiera era esa Isadora. Era otra, con el mismo nombre, pero alma distinta. En el vestíbulo los esperaba don Octavio, el patriarca, su padre, de pie junto a la chimenea, con las manos en la espalda y el rostro endurecido por los años y por el poder. «Así que aquí estás», dijo sin moverse. «Aquí estoy», respondió ella con calma. La estudió, de arriba abajo, su postura erguida, su piel tostada por el sol, sus manos callosas. Todo le resultaba extraño y molesto. «Has vuelto peor de lo que imaginaba. Como una salvaje, con ideas de rebelión. He vuelto con algo que nunca tuve antes: dignidad». El silencio cayó como una campana rota. Don Octavio caminó lentamente hasta ella. «Mañana mismo serás enviada al convento de las Hermanas de la Penitencia. Tu alma necesita limpieza». «No voy a ir a ningún convento», dijo Isadora, cruzando los brazos. Su padre se detuvo en seco. Por un segundo, pareció que el suelo bajo sus pies temblaba. «¿Perdón? No me oyó mal. Ya no soy una niña que puede usted castigar. No voy a permitir que destruya lo que he construido». Rodrigo, desde el fondo de la sala, los observaba en silencio. Algo en su expresión había cambiado. Ya no estaba seguro de quién tenía la razón. «¿Y qué has construido, hija?», bufó su padre. «¿Una choza? ¿Un jardín de hierbas? ¿Un romance con un salvaje?». Isadora alzó la barbilla. «Una vida real. Una en la que soy vista por lo que soy, no por cómo me veo. En la que mi valor no depende de un apellido, sino de lo que puedo dar». Don Octavio alzó la mano, como si estuviera a punto de golpear la mesa. Pero no lo hizo. Algo en su hija lo detenía. Una nueva fuerza. «Eres una desvergüenza», murmuró entre dientes. «No sabes lo que dices». «Sé exactamente lo que digo. No voy a ser sacrificada para que usted conserve su reputación». Esa noche, encerrada en su antigua habitación, Isadora sintió que el aire era más denso que nunca. Los muros, las cortinas de encaje, el espejo de cuerpo entero, todo le hablaba del vacío que alguna vez la rodeó. Pero ahora era distinto. Ahora tenía un propósito, un destino al que volver, y alguien que la esperaría. Se acercó a la ventana. El cielo sobre la ciudad era más apagado que el del desierto, pero las estrellas seguían ahí, las mismas que miraba junto a Quillari cada noche. Se juró en silencio que no se rendiría, que regresaría, que esta vez no dejaría que la jaula se cerrara sobre su alma. A la mañana siguiente, mientras se alistaban para llevarla al convento, Rodrigo la interceptó en el pasillo. Tenía los ojos cansados, y en la mano un sobre. «Esto es una orden oficial de reclusión. Padre la forzó a través de contactos del ejército. Si firmas, mañana estarás encerrada. Y si no firmo, encontrará otra forma». Ella tomó el sobre, lo rompió por la mitad y lo dejó caer al suelo. «Entonces que empiece a buscar, porque yo ya no soy su propiedad». Rodrigo la miró en silencio. Luego, con voz más baja, dijo: «Nunca creí decir esto, pero creo que tú encontraste algo verdadero. Y nosotros solo vivimos de apariencias». Isadora lo miró con una mezcla de sorpresa y compasión. «Aún estás a tiempo, Rodrigo». Él sonrió, triste. «Tú también, si logras escapar». «No voy a escapar», respondió ella. «Voy a regresar, con o sin permiso». Y cuando bajó las escaleras, con la cabeza en alto y el corazón encendido, supo que la guerra por su libertad acababa de comenzar. Porque una jaula dorada, por más hermosa que parezca, sigue siendo una jaula. Y ella ya había aprendido a volar. La noticia del regreso de Isadora del Castillo se había extendido por Guadalajara como pólvora encendida. La alta sociedad, sedienta de escándalos, llenó los salones con cuchicheos venenosos. Dicen que vivía con un indio, en una cabaña de barro, como una criada de campo. Pero cuando Isadora apareció en el balcón principal de la mansión, con un vestido sencillo de lino, el cabello recogido y la mirada serena, las voces se apagaron, porque no era la misma mujer. Era una fuerza. El padre Sebastián, director del convento, llegó con su crucifijo en mano y una sonrisa indulgente. «Hija mía»,
Empezó con tono paternalista. Ha sido víctima de influencias oscuras. El convento es un lugar de luz. Allí sanarás. Isadora lo miró directamente a los ojos. Padre, si servir al prójimo con mis manos, curar niños, consolar viudas, salvar heridos, es una influencia oscura, entonces hemos entendido cosas distintas de Dios. La sala quedó en silencio. El padre Sebastián parpadeó, desconcertado. Yo he servido más a Dios en el desierto que aquí encerrada entre muros de mármol. Don Octavio, irritado por la falta de control, ordenó que prepararan el carruaje para enviarla al convento por la fuerza. Pero entonces algo sucedió. El sonido de cascos a la distancia. Isadora corrió hacia la ventana. Una nube de polvo se acercaba desde el norte. Guerreros montados, pero no con armas alzadas, sino con banderas blancas. Quillari. A su lado venían colonos mestizos, mujeres con niños, ancianos. Personas que ella había curado. Personas que ahora alzaban su voz por ella. Cuando los caballos se detuvieron frente a la mansión, Quillari desmontó con dignidad solemne. Vestía su mejor manta tribal. Llevaba una sola pluma blanca en el cabello. Vengo a reclamar a mi esposa, declaró ante todos. Vengo por la mujer que eligió quedarse conmigo, que fue arrancada de su hogar contra su voluntad. Isadora bajó las escaleras como arrastrada por el viento. Corrió hacia él. Pensé que no volvería a verte, susurró, abrazándolo. Prometiste regresar. Yo no quise esperar. Los colonos comenzaron a hablar. Uno por uno. Ella curó a mi nieto. Salvó a mi esposa de fiebre. Ayudó a mi hija en el parto. Cada voz era un clavo en el ataúd de las mentiras de su padre. El padre Sebastián se adelantó, con rostro conmovido. He visto milagros disfrazados de humildad. Esta mujer no necesita penitencia. Ella es el servicio en su forma más pura. Don Octavio no podía creer lo que veía. Su poder, su control, su autoridad, todos se desmoronaban frente a los ojos de la comunidad. No puedes irte así, le dijo, apenas audiblemente. Isadora lo miró, no con rencor, con compasión. No me voy. Regreso a donde pertenezco. Doña Eugenia, su madre, se acercó. Por primera vez en años, la miró de verdad. Perdóname, dijo entre lágrimas. Me pasé la vida intentando que encajaras, cuando todo lo que necesitabas era libertad para florecer. Isadora la abrazó. Su corazón sanó un poco más. Luego se volvió hacia Quillari, tomó su mano y habló con voz clara. Esta es mi decisión. Mi camino, mi esposo. Quillari, con la dignidad de un líder, se volvió hacia don Octavio. Señor del castillo, pido la mano de su hija, según nuestras tradiciones. No por obligación, por amor, por respeto, por futuro. Don Octavio miró alrededor. Vio rostros que nunca lo habían desafiado. Y ahora lo hacían en silencio. Finalmente, bajó la cabeza. Tienes mi bendición. Esa noche, Isadora y Quillari partieron juntos. No como fugitivos, como vencedores, como dos almas libres que habían sobrevivido al peso de sus pasados. Mientras se alejaban en el atardecer, los colonos los seguían a pie, en carretas, con herramientas, con semillas, con libros. Iban a formar algo nuevo. Una comunidad donde no importara el apellido, el color de piel ni el linaje. Donde solo importaran la verdad, la dignidad y la compasión. Isadora se recostó en el hombro de Quillari, mirando el cielo abierto. ¿Lo ves?, dijo. No solo regresé a ti, también traje a los que quieren creer que otro mundo es posible. Y él, acariciándole la mano, susurró. Entonces, empecemos a construirlo. 5 lunas habían pasado desde aquel día en que Isadora volvió a cruzar el desierto, esta vez con la frente en alto y la voluntad intacta. La pequeña comunidad que ella y Quillari habían comenzado a construir se había transformado en algo más grande de lo que jamás imaginaron. Un cruce vivo de culturas, saberes y esperanzas. No era un pueblo, era un nuevo comienzo. Gente de todas partes llegaba al asentamiento. Mestizos que huían de la desigualdad en las ciudades, indígenas desplazados, mujeres solas buscando dignidad, familias que querían criar a sus hijos en paz. Lo que comenzó como una cabaña con un jardín de hierbas, se convirtió en una clínica comunitaria, un centro de trueque, una escuela improvisada bajo un árbol de mezquite. Isadora enseñaba sobre medicina natural. Quillari organizaba rondas de protección, cazas colectivas y asambleas. No había patrón, no había siervos, había colaboración, respeto, tierra compartida. Aquí todos sanamos,
decía Isadora una tarde, mientras preparaba una infusión para una madre recién parida. No solo los cuerpos, también las historias. El amor entre ella y Kiyari se había fortalecido con raíces profundas. Ya no era fuego nuevo, sino brasas constantes. Dormían bajo el mismo techo. Compartían silencios, responsabilidades y sueños. He soñado contigo antes de conocerte, le confesó él una noche, bajo el cielo estrellado. Soñaba con una mujer con manos de sanadora y alma de volcán. Y yo soñaba con un lugar donde no me sintiera extraña, respondió ella. Y ese lugar resultaste ser tú. No necesitaban más palabras. Un día, llegaron emisarios de 3 tribus distintas. Querían formar parte de la alianza que Kiyari y su hermano habían impulsado. Pero también querían algo más, que Isadora fuera la voz curandera en la mesa de decisiones. Tu conocimiento une 2 mundos, le dijo un anciano yaqui. Has curado sin importar linajes. Eso es poder verdadero. Isadora aceptó, no por ambición, sino por convicción, porque entendía que las decisiones que se tomaban ahora no eran para ella. Eran para los niños que crecerían allí, para las mujeres que ya no serían silenciadas, para los ancianos que no morirían olvidados. La noche de la ceremonia de alianza fue mágica. Bajo un cielo salpicado de fuego, con tambores en la distancia y danzas tribales celebrando la unión, Isadora y Kiyari caminaron juntos hasta el centro del círculo comunitario. No había sacerdote. No había juez. Solo 2 personas rodeadas de quienes los elegían a ellos tanto como ellos se habían elegido entre sí. ¿Quieres seguir caminando conmigo aunque el mundo se rompa?, preguntó él, con voz firme. Sí, respondió ella, sin pestañear. Porque a tu lado aprendí que hasta en el dolor pueden hacer la luz. Él le colocó un collar de semillas tejidas por las mujeres del pueblo. Ella le amarró una pulsera de lana y cobre que había hecho con sus propias manos. No necesitaban anillos. Aquello era más ancestral, más real. La comunidad celebró. Rieron, lloraron, danzaron. Pero mientras todos celebraban, Isadora no dejó de mirar al horizonte. Algo en el viento le susurraba que la calma siempre es previa al cambio. Y no se equivocaba. Esa misma semana, un mensajero llegó desde la ciudad. Traía una carta marcada con el sello de la familia del castillo. Rodrigo había escrito: Padre ha enfermado. Gravemente. Su último deseo es verte. No como hija, sino como mujer libre. Dice que necesita decirte algo antes de partir. No sé si es sincero, pero tú sabrás qué hacer. Kiyari leyó la carta con ella. Su rostro era una mezcla de reserva y respeto. ¿Vas a ir? Isadora guardó silencio. Luego asintió. Sí. No por él, por mí. Quiero cerrar esa historia, con mi voz. Él le tomó la mano. Si no vuelves pronto, iré a buscarte. Aunque tenga que volver a atravesar el mundo. Ella sonrió. Tranquilo, esta vez no me arrastrarán. Esta vez yo decido. Y cuando subió a caballo y partió rumbo al pasado, lo hizo sin miedo, sin sombra, sin cadenas. Porque ya no era la mujer que había sido vendida. Ya no era la hija decepcionante. Era Isadora del desierto. Isadora la sanadora. Isadora libre. Y estaba lista para enfrentar la última puerta que aún la ataba. La ciudad la recibió con un aire más frío que la última vez. No por el clima, sino por la memoria. Cada piedra del camino, cada farol encendido, le recordaban la mujer que fue. Pero esta vez no bajó la mirada. Ahora sabía quién era. La mansión del castillo parecía más pequeña, más ajena. Las paredes que antes la asfixiaban ahora solo eran ladrillos tristes. Rodrigo la esperaba en el zaguán. No vestía de gala ni con el orgullo de siempre. Tenía las mangas remangadas y las ojeras de quien ha estado lidiando con verdades demasiado tiempo ocultas. Está en su lecho. No habla mucho, pero pidió verte. Nadie más. Solo tú. Isadora asintió. No sentía odio. Tampoco cariño. Solo la necesidad de cerrar un círculo. Entró en la habitación. El aire olía a medicina y a tiempo perdido. Don Octavio, alguna vez imponente, ahora parecía una sombra de sí mismo. Pálido, con los labios secos. Pero cuando la vio, su mirada se encendió por un instante. Isadora, ella se acercó lentamente. Aquí estoy. El silencio que siguió fue más denso que todo lo vivido entre ellos. ¿Te fallé?, susurró él al fin, como si arrancara la confesión desde una tumba. Quise convertirte en algo que no eras. No supe verte. No supe amarte. Isadora sintió un nudo en la garganta. No por lo que oía,
sino por lo que habría querido oír antes. Y aún así sobreviví, dijo con voz firme, sin rabia, sin temblor. Él la miró, por primera vez en toda su vida, no como un proyecto fallido, sino como una mujer completa. ¿Puedo pedirte algo? Si lo merece. Sí. No olvides tu apellido, pero hazlo tuyo. Llévalo donde quieras, pero que signifique lo que tú eres, no lo que yo quise imponer. Isadora asintió. No lloró. No podía, pero algo dentro de ella se soltó, como una raíz vieja que por fin aceptaba morir para que otra pudiera crecer. Le tomó la mano. Por un instante, el tiempo se reconcilió. Cuando salió de la habitación, Rodrigo la esperó. ¿Y ahora? Ahora vuelvo a vivir, dijo ella. No tengo nada más que sanar aquí. Rodrigo le extendió una pequeña caja de madera. Esto era de mamá. Lo escondió de padre. Dijo que te lo daría cuando fueras verdaderamente tú. Isadora la abrió. Dentro, un medallón con una inscripción en náhuatl. Intitlatocayot, Intlazocamati. Tu verdad, tu gratitud. Ella cerró la caja con una sonrisa leve. Gracias. Me voy. Rodrigo asintió. Y si alguna vez necesitas ayuda, yo iré. Por primera vez, los dos hermanos se entendían. No por la sangre, sino por la libertad. Regresó al desierto una semana después. El camino de vuelta fue diferente. Esta vez no era huida, ni castigo. Era un regreso a casa. Y allí estaba Kiyari, bajo la sombra del árbol de mezquite, con 2 tazas de té entre las manos. ¿Volviste? Siempre volveré. Se abrazaron en silencio. No necesitaron decir más. 5 años después, la comunidad había crecido. Había una clínica establecida, una escuela permanente, un consejo indígena mestizo donde mujeres y hombres decidían en conjunto. Isadora caminaba por los senderos de tierra con 2 niños a su lado, uno con ojos miel, otra con cabello negro como la obsidiana. Su hijo y su hija, su mayor sanación. Kiyari la esperaba en el porche, como cada tarde. Ella se recostó contra su hombro. ¿Alguna vez te arrepentiste?, preguntó él, como solía hacerlo. Jamás, respondió ella. Porque aquí encontré mi nombre verdadero. ¿Y cuál es? Isadora, sin más adornos, sin títulos, solo Isadora, mujer, sanadora, libre. El sol descendía sobre la tierra roja, tiñéndolo todo de oro. Y el viento, el mismo que una vez la llevó lejos de todo lo que conocía, ahora le susurraba: «Estás donde debes estar». Fin.